Dios bendiga a cada uno de nuestros queridos y amados hermanos. Dios bendiga en esta preciosa y hermosa tarde. Damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos permite una vez más de poder compartir en este día, el cual ha hecho Jehová, su palabra con cada uno de ustedes. Una vez más, te saluda a tu hermano, tu amigo el pastor Juan Oriol, pastor de la iglesia Hermanos Unidos en Cristo, Alfa y Omega, que ubica en el 262 Van Houten Street en la ciudad de Patterson, New Jersey. Hoy estaremos trayendo una palabra y esperamos que tú estés muy atento para que Dios hable a tu vida y que Dios edifique por medio de esta palabra lo que vamos a estar haciendo en esta noche. Quiero que el hermano Eliezer Oriol, mi hijo, le salude y estaremos comenzando la disertación en breve. Amén. Les saludamos, un caluroso saludo a todos mis hermanos de nuestra congregación, todas esas damas hermosas, caballeros, jóvenes, niños. Los saludamos y esperamos que en esta noche se gocen con lo que vamos a traer aquí junto con nuestro pastor. Amén. Amén. Sí, un caluroso saludo a los hermanos de Alfa y Omega, Amén. Hermanos Unidos en Cristo, que están ahí conectados con nosotros en sus hogares, esperando que Dios les bendiga rica y abundantemente. La primera que se conecta con nosotros, nuestra hermana Verónica, Dios te bendiga, esperando que puedas recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en esta noche. Antes de leer la palabra en el lugar donde vamos a estar disertando en esta noche, yo quiero levantar dos clamores y quiero que el hermano Eliezer haga una oración, un clamor. Creo que ya muchos de nosotros nos hemos enterado a través de las redes sociales de la muerte dolorosa de un joven bombero en Passaic, hijo de unos pastores a quienes conocemos por muchos años, nuestro hermano Tolentino, su esposa, su familia. Queremos pedirle a Dios que en este momento dé consuelo, dé paz y fortaleza a esta familia. Hermano Eliezer, haga esta oración a favor de esta familia en este momento triste. Amén, por lo cual ellos están pasando. Dios bendiga a nuestra hermana Nani a través de Alfa y Omega, y esperamos que los hermanos se sigan conectando y nos dejen también su comentario para saber que usted está ahí viendo la programación. Dios te bendiga, hermano Eliezer, con nosotros. Vamos a orar. Padre, te honramos, te glorificamos, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este momento que tú nos concedes, Dios mío, esta oportunidad. Dios mío, venimos ante tu presencia, Dios mío, para levantar este clamor a favor de esta familia, Señor, que ha perdido un ser querido, Señor, en estos momentos, esperando que Gloria tú, Dios mío, a ti, fortalezca, santo eres, que Padre. tú consuela a esta familia, Señor, Sí, por esta pérdida, Dios, Señor. gracias. Sabiendo, Dios mío, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú fortalezcas, Dios mío, que tú ampares, Dios mío, a estas vidas, Señor, que han perdido este ser querido, esta familia, Dios mío, que tú, Señor, conforte en estos momentos, Dios mío, de dolor, y que sea tu mano, Señor, que sea tú, Dios mío, dando las fuerzas para que ellos puedan seguir hacia adelante, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Dios mío, ante tu presencia levantamos este clamor, esperando tu bendición, tu fortaleza, tu consuelo en estos momentos tan necesitados, Señor. Te damos gracias y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Rey. Amén. Gloria a Dios, que también se conecta con nosotros. Nuestra hermana María Polita Marrero. Amén. Amén. Saludos. Y también a cada uno de los hermanos que se siguen añadiendo. Este segundo clamor que voy a hacer en esta noche es a beneficio también de un hermano que conozco muy bien y es un ministro muy conocido, que también está bastante afectado en este momento, y me refiero a mi querido hermano David Mercado de Nueva York. Quiero levantar esta oración, este clamor, para que sea Dios poniendo su mano y trayendo restauración sobre nuestro hermano. Padre celestial, gracias, Jehová. Padre de la gloria, Dios eterno, Señor. en este momento, Señor, vengo ante tu presencia. Me uno a mis hermanos, oh Dios. Te pido, Señor, que seas tú escuchando este clamor.
Dios mío, junto a los unimos, hermanos Dios mío, que en oración, juntamente a clamando. nosotros ahora están clamando desde sus hogares. Señor, mira la condición de salud Oh, sí, de nuestro Dios. hermano David Mercado. Oh, Padre, por te ti, ruego que gracias, sea tú Señor, obrando, tú llegas, Dios que mío. sea tú poniendo tu mano de restauración, oh tu Dios, mano de misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios. Tu mano de salud, Señor, levántalo para la gloria de tu Oh, nombre. restaura, Señor. Que esto sea un testimonio vivo de las grandezas que solamente tú puedes hacer. Oh, creemos, Nosotros Señor, creemos Señor, que por tu palabra de llaga Jesús. ya Él ha sido curado, por lo cual proclamamos, Dios mío, a través de este clamor, que esa palabra se cumple en la vida de nuestro hermano. Oh, sí, Te glorifícate, daremos Señor. siempre a ti la gloria, porque tuya es Jesús, hoy y siempre. te damos En el gracias. nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido, Señor, y te doy gracias, porque tú siempre nos Gracias, oyes. Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bien, Dios bendiga a los hermanos que se siguen añadiendo. Nuestra hermana Pastora, nuestro hermano Jimmy Vázquez y su madre, hermana Mercedes. También nuestro hermano Guerrero, varón, Dios te bendiga. Gracias por la sintonía. Nuestra hermana María Álvarez. Todos los hermanos que están ahí conectándose. Esperamos que usted reciba esta palabra en esta noche para la gloria de tu nombre. Este estudio que vamos a estar disertando en esta noche, lo vamos a comenzar y es posible que no nos va a dar el tiempo para terminarlo, pero ya para el viernes a esta misma hora estaremos finalizando o continuando el mismo, ya que para el jueves tenemos programado, amén, a otros hermanos que van a traer la palabra del Señor. Así que estamos delegando el trabajo en nuestros hermanos, amén, predicadores, hermano David, nuestro asistente pastor, hermano Naldi, hermana Nani, amén, nuestro hermano Rey también estará trayendo la escuela dominical ya el próximo domingo, y así sucesivamente. Queremos, amén, hacer esto para gloria y honra del Señor. Recuerde, querido hermano, amigo que nos está viendo a través de esta programación en vivo, si tú tienes alguna petición, por favor, queremos que la escribas ahí. Nosotros estaremos orando al final por cada una de esas peticiones. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga a Yoli, Dios bendiga a la hermana Inocencia, que también se conectan con nosotros. Esperamos que puedan ser también bendecidas por medio de esta programación. Vamos, hermano Eliezer, a darle lectura al pasaje que tenemos para este estudio en Jueces 10, el verso 6. Y luego vamos a ir al verso 13 al 15. Vamos a dar lectura a estos versículos y vamos a estar disertando bajo el tema arrepentimiento. Es el tema, simple y sencillamente una palabra: arrepentimiento. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Janet, nuestra hermana Carmen Maldonado, a nuestro hermano Martín. Dios bendiga a mi querido hermano Juan Negrón Junior. Dios te bendiga, Junior, y esperamos que también te goce juntamente a tu esposa ahí en el hogar. Hermano Eli, dele lectura a esa palabra. Gloria a Dios. Amén. La leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Amén. Entonces el 13 al 15 dice: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Arrepentimiento, simple y sencillamente una palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te Rogándote rogamos y que añadas glorificamos, bendición Señor. Gracias. a cada vida que la ha Dejando escuchado. que tú Tu nos palabra bendigas a en través de sí este estudio, ya Señor. es bendita. Gracias, Gracias por Señor. ella en el nombre de Amén, Jesús. Jesús. Amén. Amén. Qué bueno sea el Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Virginia. Amén. Nuestra hermana Lidia Valdés también se unen a esta programación. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Hermano Eliezer, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio. Ujú. Arrepentimiento es dejar de vivir de una manera que uno vivía antes. Arrepentirse es dejar de vivir o darle la espalda a una forma de vivir que antes uno vivía. Amén.
Cuando nosotros hablamos de, usted incluyó otra palabra ahí, que tiene que ver con la conversión. Ok. Entonces, el arrepentimiento simple y sencillamente es sentir dolor o pesar por nuestros pecados, que es lo que usted más o menos habló. Entonces, cuando usted le da la espalda a esa vieja manera de vivir, es que entra entonces lo que se llama la conversión, que ambas cosas van juntas. Van juntas. Desafortunadamente, hay mucha gente que lo que tienen es remordimiento, no arrepentimiento. Entiéndase eso, que luego que viene ese pesar o sentir dolor por nuestros pecados, entonces viene la conversión, que es darle la espalda al mundo y comenzar a vivir frente a lo que es, amén, gloria a Dios, el sol de justicia, Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a Janet y a toda la familia que están ahí conectados con nosotros. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, aquí encontramos en este pasaje el pueblo de Israel simple y sencillamente bajo la opresión de los amonitas. Porque, ¿cuál era el problema mayormente del pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema, hermano Licel? En este caso estamos hablando del libro de los jueces. ¿Cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel en esa época? En esta época, durante este periodo, el problema con Israel era que se iban tras los dioses paganos. En otras palabras, había, si estudiamos el libro de los jueces, aquí hay como un ciclo vicioso que surge en este libro. ¿Verdad que sí, pastor? Sí. El pueblo pecaba, se alejaba, se iba tras los dioses, entonces clamaban a Dios para que Dios lo librara. ¿Verdad que sí? Sí. Pero entendiendo lo que sucede a través esto surge a través del libro de los jueces, si uno lo estudia bien. Sí, el pueblo de Israel, antes de esto, de tener los jueces, había en Israel lo que se llama una anarquía. Sí. Y la anarquía es lo que dice la palabra en uno de los versículos, que dice la palabra de Dios que en Israel todo el mundo hacía lo que bien parecía. Lo que bien le parecía. O sea, es un desorden. Cuando no hay orden, cuando usted no tiene organización, cuando usted no tiene un líder, una persona que esté lidiando su vida o que esté lidiando, amén, a la nación, entonces lo que hay es una anarquía, un desorden. Todo el mundo hace lo que le parece. Y así estaba el pueblo de Israel por muchos años. Entonces Dios comenzó a enviarle jueces. Entendiendo, pastor, que aquí, en esta transición de tiempo, Josué muere como líder. Sí, claro, por eso. Josué no está como líder del pueblo, no está al frente del pueblo para dirigir el pueblo. Entonces, en este transcurso de tiempo, entre los años de los jueces, lo que hemos estudiado, se puede decir que ha sido el tiempo más oscuro en la historia de Israel, porque no tenían rey, su líder muere, como usted dice, no tenían alguien que lo guiara, el pueblo hacía lo que bien le parecía, no había un gobierno central, no había nada que lo podía dirigir. Aquí vemos como el pueblo hacía y lo el que... problema es que aquí entonces Dios lo comenzó a enviar jueces. Exacto. Y entonces Dios utilizaba estos jueces y los libertaba de la esclavitud de aquellos que lo tenían oprimido. Pero el problema era que el pueblo de Israel ahora salía de una y luego caía en otra. Sí. O sea, como usted dijo ahorita, era como un círculo vicioso que se había formado en el pueblo de Israel. Y ellos todo el tiempo, amén, de que transcurrieron los jueces, así fue que pasó. Ahora dice, ese verso 6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos, volvieron otra vez. Volvieron quiere decir que eran lo que se conoce, amén, en el hablar de la gramática. Ellos volvieron a ser reincidentes. Y un reincidente es uno que repite la misma cosa equivocada todo el tiempo. Es un reincidente. Hace una cosa mala ahora, se calma por un tiempo y mañana vuelve otra vez, perdón, y cae a lo mismo. Y así, ese era el transcurrir del pueblo de Israel. Pero era como un patrón que había en ese tiempo. Se formaron un patrón. Y entonces, lo único, cada vez que ellos clamaban a Dios, óyeme, en su misericordia, Dios es bueno. Dios es bueno. Tenemos que decir que Dios es bueno. Dios es buenísimo, porque ellos, cada vez que hacían esto, clamaban a Dios, y Dios dice la Biblia que le levantaba un libertador. Un libertador. Y aquí nosotros vemos en este tiempo, esto es la opresión amonita y la liberación. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces aquí estaba juzgando Tola,
estaba juzgando, amén, y luego también Jair. O sea, el pueblo faltaba a Dios, clamaba a Dios, pero estamos hablando aquí de arrepentimiento. Y yo te voy a mostrar por la Biblia varios pasajes donde hubieron pueblos como este, como Israel. Bueno, Israel prácticamente es el que surge en todo momento, pero hubieron mucha gente que vieron cómo el pueblo de Israel caía en una situación. Dios lo levantaba y volvían otra vez. Mas sin embargo, Dios, amén, tenía misericordia. ¿Por qué? Porque veía en ellos arrepentimiento. Vamos a verlo. En la Biblia hay unos cuantos pasajes que vamos a estar tocando. Ahora, como han hecho muchas veces en el pasado, los hijos de Israel abandonaron al Señor y siguieron a los dioses de las naciones de alrededor. Exacto. Este comportamiento no le fue indiferente al Señor. Los versos 7 al 9 lo dicen. ¿Cómo dice esos versículos, hermano Eliseo? Y dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado de Jordán, en la tierra de Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran 18 años. 18 años. Bajo el yugo opresor de los amonitas. Y hermanos, amén. Seguimos saludando a nuestro hermano Pedro García, amén, hermano de nuestro querido hermano Ramón, desde allá desde Massachusetts. Pedro, Dios te bendiga, saludos. La pastora se conecta con nosotros, la hermana Milagros Oriol, también la pastora Yuni Rodríguez, desde Honduras, amén. Dios le bendiga, sierva, saludos para usted y su esposo, familia y la congregación, amén. Entonces, dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos. ¿Y en manos de los hijos de quién? De Amón. De Amón. ¿Y cuánto tiempo tuvieron ellos? 18 años. 18 años. Amén. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. O sea que no solamente la parte del norte, también la parte del sur son cogido parte también. Sí. Porque ustedes saben que el reino estaba dividido en la parte del norte y la parte del sur. Entonces, hermanos, aquí hay que notar algo. Yo estaba predicando el domingo en el mensaje y decía que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, aquí el pueblo de Israel cometía el pecado y pensaba que Dios no los iba a juzgar. Y Dios, como dije en esa palabra, uno de los atributos de Dios morales es la justicia. O sea que Dios es justo y a cada cual le da lo que cada cual se merece. Ahora, el fruto del comportamiento de los hijos de Israel fue profundo desastre. Y al final, los pueblos cuyos dioses habían escogido servir, se convirtieron en ¿qué? En sus opresores. ¿Cómo dice el versículo 10, hermano Eliezer? Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Entonces, como que ahí el panorama está cambiando. ¿Cómo usted lo ve ahí, el panorama? Bueno, aquí vemos una expresión de arrepentimiento. Ajá. Que el pueblo está reconociendo que ha pecado contra Dios y hice a servir a los Baales. En otras palabras, vemos que Israel está reconociendo su infidelidad a Dios. Ok, tiene que ver con arrepentimiento. Amén. Seguimos saludando a nuestro hermano Pedro Vega. Dios le bendiga, hermano Pedro. Carmen Ramos, Dios te bendiga. Mi compañera de trabajo por 25 años. Amén. Desde Florida. También nuestro hermano nuestro hermano Efraín González. Amén. Su familia. Dios te bendiga, varón. Amén. Gloria al Señor. Los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Cuando oímos este tipo miren, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. En otras palabras, está comenzando a ver como un reconocimiento de ¿qué? ¿De qué, Manuel Licel? De que ellos están reconociendo que habían hecho ¿qué contra Jehová? Habían Dios. Pecado contra Jehová. Miren, hermano, cuando para que nosotros podamos llegar a un verdadero arrepentimiento, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos fallado. Yep. Óyeme, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé ustedes, pero
hay personas que cometen la falta contra Jehová, Dios de los ejércitos, y después usted ve que caminan y caminan y hacen sus cosas y como que ellos no han hecho nada. Y después cuando usted trata de llevarlo por la palabra, ellos no quieren reconocer. Y eso es el peor error que puede cometer una persona, porque Dios, cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Yes. La mejor actitud de una persona para poder recibir restauración es mostrar arrepentimiento. Yes. Mostrar arrepentimiento. Y como yo dije al principio, arrepentimiento es sentir pesar por nuestros pecados. Sí, ¿Cómo es que nosotros sentimos pesar? Esta gente aquí dicen, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Te hemos dejado a ti y le hemos servido a los Baales. A los Baales. Se nos parece a alguien en la Biblia que se llama el hijo pródigo. Sí. ¿Qué le pasó al hijo pródigo, hermano Eliezer? Bueno, sabemos que él dejó la casa de su padre y le pidió su herencia, y sabemos que malgastó todo lo que el padre le dio. Ahora, hasta que se vio en el punto, Santo Dios. comiendo de la algarroba de la... ¿Verdad que sí? Sí. Déjeme hacer un paréntesis porque quiero saludar a esta persona que es muy apreciada. Anita, Dios te bendiga, mi sobrina desde California. Dios bendiga a Juanita Reyes. Amén. Y a toda su familia allá en California. Amén. Gloria sea al Señor. Continúa, hermano Eliezer. Entonces, el hijo pródigo lo tenía todo en la casa, ¿sí o no? Lo tenía todo, ya. Hermanos, yo no sé por qué que hay personas en las iglesias. Digo en las iglesias porque todo sucede en la iglesia del Señor, donde quiera que esté ubicada, en el lugar que esté ubicada. Y es que lo tienen todo en la casa del Padre, lo tienen todo, pero quieren irse a probar un mundo vacío, un mundo que no ofrece absolutamente nada. Y llegan a una condición donde tienen que llegar hasta lo más bajo. Aleluya. Óyeme, yo siento al Señor cuando digo esto. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que tienen que tocar fondo. Personas que tienen que llegar allá a embarrarse, como yo digo, en el fango con los cerdos, para entonces reconocer. Bueno, gracias a Dios que este joven pudo entender aquella condición. Pero ¿por qué llegar hasta allí? ¿Por qué nosotros tener que llegar hasta lo más bajo para entonces volver otra vez a Jehová y a decir, hemos pecado? Bueno, eso fue lo bueno que tuvo este joven, ¿verdad que sí? Sí, claro. Eso fue lo bueno. Que pudo reconocer la condición que se encontraba. Amén. Y capacitó. Ahí que está el problema, pastor. Que hay gente que por eso el arrepentimiento es dos partes. Reconocer y actuar. Ve, el hijo pródigo reconoció, recapacitó, pero no se quedó ahí, sino Exacto. que actuó, se levantó, se movió y dijo que, y volveré a la casa de mi padre donde es mejor estar. Entonces, el hijo pródigo no se quedó ahí sentado, porque hay gente que, sí, yo hice esto mal, pero ahí se queda. En otras palabras, no actúan en esa forma de compulsión, en el sentido de sentir ese arrepentimiento, pero conlleva una acción también. No se queda ahí solamente en el reconocer, sino que tenemos que actuar sobre ese reconocimiento que hemos pecado, hemos fallado, tengo que hacer algo para... por eso el arrepentimiento es un profundo pesar, ¿verdad? Por algo un pecado que uno cometió en el pasado. Sentirse bien, como usted dice, un remordimiento, un dolor tan profundo. Un dolor profundo. Amén. Porque el que siente remordimiento no se arrepiente. Ese lo que siente remordimiento es Judas. Judas no se arrepintió. Judas sintió remordimiento y que eso fue que se colgó. Entonces se lo llevó el diablo, el mismo que ya estaba estipulado en la palabra que se lo iba a llevar. Porque ese era el hijo de perdición. No él porque estaba señalado, sino porque él quiso ser el hijo de perdición. Pero eso fue, a él le dio remordimiento, pero nunca arrepentimiento. Mas, sin embargo, vemos a quién, en lo contrario, vemos a Pedro en una misma situación, habiendo negado al maestro 3 veces, pero cuando vio al maestro pasar por el lado de él y él lo miró, dice la Biblia que lloró amargamente. O sea, es un panorama completamente diferente. Y nosotros estamos, hermano, hablando de esto en esta noche, porque es que tenemos que hacer un llamado al pueblo, tenemos que hacer un llamado a la iglesia primero. Aleluya.
y luego a este mundo que vive en un pecado, en su pecado, y no quieren reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Quieren andar conforme a la carne, quieren hacer conforme a como la carne les indique. Pero en esta noche Dios lo que quiere hacer es traer a colación, gloria a Dios, que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados para que del cielo Dios tenga misericordia y perdone. Como dice la palabra hablando en 2 de Crónicas, nos arrepentamos y Él sane nuestra tierra. Gloria sea al Señor. Porque hay gente, alabanza al Señor, que a pesar de toda esta situación que estamos pasando, siguen, hermano, en lo mismo. Siguen viviendo y están... Hay muchos que están locos, hermano Licel. Como decimos nosotros, están locos esperando que esto pase para volver otra vez a sus andanzas. Ajá. Oh, en vez de arrepentirse y decirle, Señor, hemos pecado contra ti. Estaba mirando en las redes sociales algo que me llamó tanto la atención. Un grupo de enfermeras y médicos en el piso, en el suelo, arrodillados, clamando a Dios que tuviera misericordia de tanta gente que se está muriendo en esos hospitales. Hermanos, el ambiente es dantesco, el ambiente es apocalíptico, dicen algunos. Están viendo cosas que yo me imagino que mucha de esa gente van a quedar traumatizados, porque lo que ellos están viendo es algo horrible. Vi también en otra parte de las redes sociales cómo los camiones del ejército en Italia sacan los cuerpos de gente muerta. Camiones y camiones y camiones llenos de gente muerta. Oh, gloria a Dios. Es tiempo. Dios está diciéndole al mundo, arrepiéntete de tus pecados. Yo quiero ser tu Dios. Yo quiero bendecirte. Yo quiero sobre todo darte la salvación. Pero todavía el mundo, y vuelvo y repito, hay mucha gente en la iglesia, amén, que aún con todo esto, gloria al Señor, y no entienden que tenemos que volvernos a Jehová. Pastor, y no solamente eso, lo que este pueblo provocó a pecar contra Dios. Hermano, ahí lo dice claro, lo que provocó esto era la ira de Dios sobre este pueblo. Sí, claro. Y eso es lo que tenemos que entender. Si en estos tiempos que estamos viviendo, esto es algo imprecedente, que nadie lo ha esperado. Nadie. Yo, en mi edad que tengo, nunca he visto tal cosa. Pero es como usted dice, es para que nosotros, como el pueblo de Dios, sino también a las vidas que no han conocido al Señor, sí, lo tengan, para que entiendan que Dios, a través de todo esto, quiere que el pueblo se arrepienta de su mal camino. Sí. Las cosas vienen porque, hermanos, aquí dice, se encendió la ira de Jehová contra Israel. Right. ¿Por qué se encendió la ira de Jehová contra Israel, hermano? ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Porque dejaron a Jehová y se fueron aquí a servir a quién. A los Baales. A los Baales, hermano. Pero bendito sea el Señor. Nosotros no estamos viendo esto en el tiempo nuestro. La gente no quiere saber de Dios. Usted le habla a la gente, usted le dice, mira, Cristo te ama, ven al Señor, hermano, y dejan al Señor, y entonces pasa lo que dice el mismo Cristo hablando, que cuando ese espíritu sale de esa casa y regresa y la encuentra limpia, ¿qué pasa? Vuelven 7 más. ¿7 qué? Demonios más. Y entonces son 8, ¿verdad que sí? La condición viene a ser peor que hermano, y usted no ha visto personas que han conocido a Dios, que Dios los ha usado, que Dios ha glorificado en sus vidas, y hoy día se han apartado y ahora están haciendo las cosas que jamás y nunca en su vida habían hecho. Oh, mi alma adora a Dios. Y el pueblo de Israel lo que hacía era que se apartaba, amén, de Dios, y la ira de Dios tenía que venir contra su pueblo. Y Dios, amén, ama a su pueblo, pero Dios no le pasa por alto el pecado a nadie. Por eso es que hay que tener, amén, en cuenta esto. Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Dios nos está llamando a que nos volvamos a Jehová, que entendamos que nosotros nos hemos alejado de sus caminos y que volvamos otra vez a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo dice Jueces 10, 11 al 14, hermano Eliezer? Jueces 10, 11 al 14. Dice, sí. Y respondió Jehová a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos,
de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí no os libré de tus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ahora Dios está hablando con el pueblo ahora. ¿Por qué? Ahora están clamando, ¿verdad? Ahora clamen a esos dioses. Miren cómo Jehová le dice aquí. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto? De los amorreos, de los amonitas, miren las veces, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek. Hermano, miren las veces que el pueblo de Israel caía en desobediencia y Dios los libertaba y volvían otra vez a los de Maón y clamando a mí, no os libré de sus manos. O sea, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿No? Hay momentos en que yo digo, alguien dice que Dios y que se cansa. Nosotros sabemos que Dios no se cansa, pero a Dios sí le hastía el pecado del hombre. Hermano, el hombre llega un momento donde Dios tiene que ya enviar la ira y amén, gloria a Dios, porque no hay otra forma. Amén. Pastor, si lo vemos de un principio, si nos vamos al capítulo ese de Génesis, sabemos que Dios en esos versículos, ese capítulo menciona, hablando, sabemos del pecado del hombre, porque dice que el pensamiento del hombre era continuo hacia el mal. Entonces Dios determinó en sí de no ya contender más con el hombre. Sí. Entonces sabemos que el hombre vivía muchos años, pero cuando el pecado se iba aumentando, Dios dijo, ya yo no puedo permitir. Entonces fue acortando los años que vivíamos, porque yo no iba a seguir contendiendo con el hombre, porque los pensamientos eran de continuo y de continuo. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué usted cree sobre un hombre viviendo 969 años hoy día? No, it's unheard of. It's unheard of. Imagínese, Matusalén, ¿verdad? Imagínese 969 años viviendo en esta época en que nosotros vivimos, 969 años, muchachos, pero este mundo estuviese horrible, podrido, porque imagínense, tantos años viviendo en esta maldad que estamos viviendo nosotros. Esto es algo tremendo. Saludamos a nuestra querida hermana Paulita Hernández, amén, desde Newark, a mi cuñada Marta Maldonado desde Puerto Rico. Dios te bendiga, Marta, a mi hermano querido y a toda la familia. Saludos desde aquí, desde Patterson. Gloria al Señor. Israel era el pueblo escogido de Dios. Ajá. Él lo había salvado muchas veces. Y otra vez, solo para verlo traicionar una vez más. Sin embargo, ¿acaso no los perdonaría de nuevo? ¿Acaso se habría acabado su perdón y los rechazaría para siempre? Los versículos 15 al 16 nos dicen que los hijos de Israel hicieron después que Dios les dio la respuesta. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después que Dios le habló estas palabras? Vamos a ver qué hicieron. 15 y 16. Sí, ¿cómo dice? Dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los ídolos, los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Amén. Entonces, dice ahí que ellos mostraron un ¿qué? Arrepentimiento. Dijeron, hemos pecado. Haz con nosotros como tú quieras. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Entonces, hermano, ¿cuántas veces se acuerdan la vez que Dios iba a eliminar al pueblo de Israel de la faz de la tierra prácticamente? Sí. Había un hombre que se llamaba como Moisés. Comenzó a interceder y le dijo a Jehová, hermano, yo me pongo a meditar en estas palabras. Moisés tenía una relación con Dios tan estrecha. ¿Cómo es posible que tú vas a eliminar el pueblo que sacaste de Egipto para que ahora la gente digan que para matarlo en el desierto? Hermano, eso era tremendo, esa relación era tremenda. Y no solamente eso, pastor, le dice, ¿y qué dirán de tu nombre? Por eso, ¿qué van a hablar? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? Que tú sacaste... Es tremendo esa pregunta que le hace el Señor, a Moisés. Entonces Señor. Vemos ahí que Moisés intercede y Dios, por esa intercesión, amén, no mató o no eliminó a aquel pueblo. Pero él le dijo, yo puedo eliminar este pueblo y hacer uno nuevo.
y tú lo metes a la tierra prometida. Mas sin embargo, Dios en su misericordia oyó la intercesión. Ahora, si seguimos leyendo aquí, dice el 17, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Y entonces ahí entra a hablar de ese caudillo que vino más adelante, que es Jefté. Pero entonces aquí ellos hicieron, este pueblo, la primera vez que Israel fue al Señor, los dioses ajenos aún estaban entre ellos. Primero ellos fueron, pero tenían los dioses ahí. Todavía. Ajá. Ahora confiesan que habían pecado. Sin embargo, se habían arrepentido verdaderamente aun cuando tenían sus dioses ajenos. ¿Cómo es posible que yo voy a decir que me estoy arrepentido y sigo con los dioses metidos en mi casa? Ahora, entendiendo, pastor, que ahí, aunque Josué muere, recuérdese que Israel en sí no pudo capturar toda la tierra en sí. Tenemos que entender que todavía permanecieron enemigos de ellos en esa tierra. Sí, no sí. Por completo erradicaron todas las naciones. Ahí todavía se quedó el Ebeo, ahí lo dicen los jueces, entendiendo que todavía había influencia pagana, ¿ves? Sí. Pero por eso cuando Dios le dio la orden de que tenían que matar todos esos enemigos, hermano, porque tú sabes por qué, Dios quería erradicar la contaminación de estas naciones para que no tuviese ninguna, ¿cómo digo?, influencia sobre el pueblo del Señor, sí, en ese sentido, de adorar a otros dioses. Sí, pero sí, es cierto lo que usted dice, es correcto. Yo estaba, porque eso es lo que estaban ellos practicando todo el tiempo. Pero mire, aquí ahora dice que cuando ellos fueron primero a Dios, ellos reconocieron que habían pecado, pero ellos no habían dejado sus dioses. No. O sea, fueron delante de Jehová, supuestamente arrepentidos, pero todavía no se habían separado de sus dioses. O sea, yo no puedo venir delante del Señor a proferir o a decirle estoy arrepentido cuando yo estoy todavía con la vieja vida en mi casa o en mi forma de vivir, porque no puede ser así. Claro está, entendemos que lo que es la santificación es progresiva en la persona y el Espíritu Santo es el que hace la obra en esa persona y lo puede hacer paulatinamente, lo puede hacer radicalmente como Él quiera, porque Él es Dios. Amén. Dice la pregunta aquí, ¿se habrían arrepentido verdaderamente cuando aún tenían sus dioses ajenos? La confesión de pecado no es necesariamente arrepentimiento del pecado. O sea, usted puede confesar, sí, yo lo hice, pero no hemos arrepentido de eso. Ve que hay dos cosas ahí. Ajá. Aparte de confesar, hay que alejarse. El genuino arrepentimiento tiene que ver con el corazón y está acompañado del cambio del mismo. En el verso 10, los israelitas confesaron que habían pecado, pero los dioses ajenos también estaban ahí. Es por eso que Dios los mandó a sus ídolos cuando le dijo, vayan, clamen a ellos. O sea, en otras palabras, vienen donde Jehová, dice, hemos pecado, pero todavía están con los dioses ahí. No sé si me están siguiendo lo que quiero decir. Esos dioses seguían ahí. Solamente hasta el verso 16, al último, fue que Israel los quitó y comenzó a servir de nuevo al Señor. Inmediatamente después de esto, vemos la reacción que el Señor tuvo. Gloria sea al Señor. Y ya, usted leyó el verso 16, yo lo leí ahorita, ¿verdad? 16, sí, lo leímos. Ok, entonces, le hace la parte de abajo, hermano Eliezer, aquí. Aquí donde dice, tan pronto como Israel se arrepintió verdaderamente, y eso no era obvio por sus respectivas acciones, ahí estaba Dios para librarlos una vez más. Tan pronto como se arrepintieron, el Señor se angustió a causa de su aflicción. Dice, está más adelante en el capítulo 11 y 12. Sí. Nos describen, Jueces 11 y 12 nos describen como el libro del, como lo libró del pueblo de Amón. No lo hizo porque eran justos o porque estaban seguros de que se iban a volver a él de nuevo. De hecho, en el capítulo 13 los vemos apartarse de él una vez más. Lo hizo solo porque los amaba una vez que habían vuelto a él, honestamente, ahí estaban independientemente
de lo que habían hecho o de lo que harían en el futuro. O sea, hermanos, que Dios perdonaba porque Dios amaba a este pueblo. Ujú. En el caso más claro, que por cierto se va a estar comenzando una serie de lecciones basado en los profetas menores para esta semana próxima, es el caso de Oseas. Oseas. El caso de Oseas, Dios lo llama y le da una orden de casarse con una mujer Ramera. ramera. Ujú. Entiéndame todo lo que me están escuchando. Eso pasó allá con Oseas. Ahora no va a pasar. Porque había un propósito. Había un propósito, ya. Es posible que tú te cases con una persona que quizás tuvo ese tipo de vida, pero se convirtió a Cristo. Pero no es que Dios te va a mandar ahora de la iglesia. Vete y cásate con una de esas que están por ahí por la calle. No, no. No vayas a pensar en eso, ¿sabes? Porque hay personas que entienden las cosas como no son. Esto fue, en el caso de Oseas, había un propósito por el cual Dios le dio ese mandato. ¿Y qué pasó en este caso? ¿Qué aconteció? Que se casaron, tuvieron hijos, mas sin embargo, ¿qué hizo aquella mujer? ¿Qué hizo aquella mujer, hermano Eliezer? Se fue tras los otros. Se fue tras los otros hombres. Hombres. Ajá. ¿Y qué Dios le dice al profeta? ¿Qué orden le da? Ve y búscala. Ay, Santo Padre. Yes. Ve y búscala. Ve y búscala. Ya. Y tráela otra vez. El Señor amado, Dios nos guarde. Como dicen por ahí, nos coja confesado, ¿verdad? Porque ¿Cuánto nos es una buena? sí, porque en estos días yo no sé quién estará presto para hacer algo como eso. En aquel entonces, como dije, había este libro, quizás posiblemente, si se ha hablado del libro de Cantares, o se ha hablado del libro de Apocalipsis como libros difíciles de entender. El libro de Oseas yo diría que es un libro muy difícil de entender, porque dentro de lo que es lo normal, lo común, lo obvio, como usted quiera ver, hermano, eso prácticamente como que es contraproducente. Pero en lo que Dios quería enseñar a este pueblo era el amor que él sentía por él. O sea, Oseas amaba a su mujer. Y Dios le dijo, vete y búscala otra vez más. Y salían hijos. Y Dios le daba nombres diferentes. Y enseñaba lo que significaban los nombres. Pero sobre todo, Dios lo que le estaba diciendo era, mira, Israel me ha dejado a mí un montón de veces. Y yo vuelvo otra vez y los busco. Porque es que yo los amo. Gloria sea al Señor. Amén. Ha sido infiel muchísimas veces. ¿Ya? Los libros históricos del Antiguo Testamento son como pequeñas biografías que demuestran cómo el Señor obró con varias personas buenas y malas. En el libro de Primera de Reyes encontramos, entre otros, el registro de un rey muy malo. ¿El rey quién? Acá. Se llama malo como decían en Puerto Rico, es más malo que el gas. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice en Primera de Reyes 16, de los versículos 30 al 33. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo entre los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué clase de panorama? El rey Acab, uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Y luego ahora, para completar, se casa con esta hija del diablo llamada Jezabel. Una mujer que yo creo que aquella tenía, como decimos nosotros, el diablo encarnado por dentro. Y esta gente se combinaron e hicieron al pueblo adorar ¿a quién? A Baal y a sus dioses. Y entonces vemos la depravación y el pueblo donde cayó por causa de este rey de Israel, que inclusive, miren, ella era de los sidonios. Gente que eran enemigas del pueblo, enemigos de Dios. ¿Cómo es posible que una persona, conociendo a Dios, se case con alguien que es enemigo de Dios? Por eso la Biblia dice, Pablo hablando,
que nosotros no podemos hacer yugo Desigual. desigual. Amén. Gloria sea al Señor. Es que es algo terrible, algo casi difícil de entender cómo una persona que Dios pone arriba llega a una bajeza como esta. Entonces, hermanos, Acab, gloria a Dios, tuvo el tiempo que gobernó sobre el pueblo de Israel. Prácticamente todo lo que hizo ante Jehová fue lo malo. Ahora, Dios bendiga también a nuestro hermano Luis Elvin Méndez, amén, de allá desde Chicago, nuestro hermano, amén, Rafael González también. Dios me lo bendiga, varón, y a cada uno de los hermanos. Gloria sea al Señor. A Él sea la gloria y sea la honra. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Jezabel con el pueblo, hermano Eliezer? Lo llevó a idolatrar. A idolatrar. Ujú. ¿A adorar a quién? Matando a imágenes, a acera, a tarot, estos dioses paganos, estos Y a dioses Baal. de Baal, los dioses diabólicos. Sí. Y fíjese, mas sin embargo, nosotros encontramos, dice en el libro de Primera de Reyes 21-25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió, ay Dios mío, para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. O sea, amén, este era un rey títere. No sé si usted entiende lo que es un títere. Un títere es un mope. O sea, la mujer hacía de él lo que le parecía. La mujer lo tenía en el baúl. Ay, ¿qué usted dijo, pastor? ¿Qué fue lo que usted mencionó ahí? Que hay hombres que las mujeres lo meten en el baúl y se le sienta encima. Y cuando ellos van a decir algo, dicen, aquí mando yo. Tú aquí no tienes nada que decir. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿saben? El hombre no es un ogro. El hombre no puede ser un dictador, pero el hombre es la cabeza del hogar, dice la palabra del Señor. Y este hombre, ya usted sabe la historia, cuando él quiso la viña de Nabot y allá, etcétera, etcétera, Nabot le dijo que no vendía su viña por nada, heredad de sus padres. Entonces se pone a llorar como un niño pequeño, viene ella y hace todos los trámites, amén, endemoniado para que mataran a aquel hombre inocente y él tomara aquella viña. Mas sin embargo, aún así, dice la Biblia que cuando él bajó a tomar la viña, vino el profeta Isaías y le habló y le dijo lo que le iba a acontecer por causa de este pecado. Mas sin embargo, dice la Biblia que Acab tomó una determinación de arrepentimiento y Dios le dijo, no será en el tiempo tuyo, sino que será en el tiempo de tus otras generaciones. Vemos aquí, hermano, que esto es lo que es es el arrepentimiento. Dios bendiga a tu hermana Nuris, amén, a sus hijas, a sus padres allá también en su hogar, a tu hermana Nani y su familia, amén, gloria sea al Señor. Y también la hermana Pastora está viendo el video. Dios te bendiga, Pastora, gózate. La hermana Milagros, amén. Ahora, ¿qué pasa? En 1 Reyes 21-25, ¿cómo dice, hermano Eliezer? Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Israel, Acab ha sido prácticamente descrito como el rey más malo que tuvo Israel. Miren, en Primera de Reyes 21, vamos a leer en los versículos 20 al 22, para que usted vea cómo es que se manifestaba la maldad de este hombre. Y este hombre era prácticamente, como dije, un títere en las manos de su mujer. Su mujer hacía con él lo que le parecía. Y lo llevó a ser este tipo de rey. Gloria sea al Señor. Continúa, hermano. Los versículos 20 a 22. Sí. Dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Este fue el veredicto contra Acab. Contra él, su familia, no tuvieron un buen final. ¿Cómo fue que murió Acab?
¿Ah? Murió aun cuando quiso ponerse un antifaz y tratar de cubrirse detrás de eso. Aquella espada, aquella lanza que se lanzó, agarró al rey de Israel, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Y qué le pasó a esta mujer de acá? No dijo el profeta lo que iba a pasar. Dice la Biblia que los perros lamieron la sangre de ella y lo que quedó de ella fue solamente la palma de sus manos. Hermanos, oigan bien, queridos hermanos, amigos que nos están escuchando. Si nosotros nos arrepentimos, Dios no mira qué clase de pecado tú has hecho. La Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto, yeah. Pero no importa el pecado. Si tú crees que has cometido un pecado tan y tan grande que Dios no te puede perdonar, no oigas la voz de Satanás, amigo. Dios te perdona siempre y cuando tú te arrepientas, reconozca que has faltado pecado delante de Él y vienes a Él arrepentido. Cuando el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre, ¿qué fue lo que pasó? Cuando él llegó a su padre, hermano Eliezer, ¿qué pasó? Bueno, cuando el padre lo ve llegando, o sea, la Biblia dice qué es lo que sucedió ahí. Pero lo primero que el hijo pródigo le dice, él reconoció que primero pecó contra el padre y después contra Jehová, contra Dios, entonces contra el padre de él. El pecado contra el cielo contra primero, el cielo porque primero, todo pecado contra quién? Contra Dios. Todo contra Dios. Reconoce que pecó contra el cielo, entonces contra su propio padre. O sea, él le pidió perdón a Dios y también perdón a su padre. O sea que si nosotros faltamos contra un hermano, le faltamos a un hermano, nosotros pecamos contra un hermano, acuérdate que primero hay que pedirle perdón a Dios, pero también hay que pedirle perdón a ese hermano. A ese hermano, yes. No es que no, ya yo le pedí perdón a Dios, no, pero al hermano que ofendiste también tiene que pedirle perdón. Porque no es que ya yo me perdonó, ¿para qué? No, cuando pecamos contra el hermano, pecamos contra Dios, porque todo pecado contra Dios. Entonces, el hijo pródigo dice, he pecado contra el cielo, o sea, Dios, y contra ti porque yo no te obedecí, me fui de la casa, quise que me dieran la herencia. Yo sé que te hice, yo lo estoy parafraseando. Yeah. Te hice sufrir, te hice llorar. Mas sin embargo, aquel padre comenzó a decirle, pero qué hijo más malo tú eres. Qué hijo más ingrato tú fuiste. Tú aquí no tienes parte ni suerte. ¿Qué hizo el padre cuando lo vio? ¿Qué hizo el padre, hermano? Hizo fiesta. Ajá. Dice que lo mandó a que... Le puso anillo, le pidieron que buscase el becerro más gordo, le pusieron nueva vestimenta, le quitaron todo. Le quitaron lo viejo y le pusieron lo nuevo. Porque que viene a Cristo, nueva criatura es. O sea, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos al Señor, Él nos hace nueva criatura y nos sella, dice la palabra, con el sello de redención hasta el día de su venida, con ese sello de redención. Ahora, yo preguntaría, y quiero preguntarle a cada uno de los hermanos o amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de este estudio, ¿querrá Dios la muerte de la gente? No. ¿O qué dice la palabra de Dios concerniente a el corazón de Dios hacia la humanidad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con relación a ese corazón de Dios hacia la humanidad? ¿Qué es lo que dice Ezequiel 18:23, hermano Eliezer? Dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. A Dios no le agrada, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. En otras palabras dice ahí, no vivirá si se apartase de sus caminos. Es una pregunta. Si te apartas de tu camino, por eso yo digo, el que no pueda recibir o entender lo que el amor de Dios hacia la vida de uno, pastor, si nosotros estudiamos esta palabra y estudiamos este libro y sabemos que estamos en la dispensación de la gracia, porque eso es lo que estamos viviendo. Pero si tú analizas este libro y los otros también, aquí podemos ver cómo Dios muestra su gracia hasta en este Viejo Testamento que estamos estudiando. Porque dice la misericordia de Dios. Déjame leer este versículo rapidito que yo quiero
enfatizar un poco aquí, pastor, porque es muy importante. Dice en Jueces capítulo 3, capítulo 2, versículo 11, a mi 18, dice, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que oprimían y afligían. A ver, y Jehová era conmovido a misericordia, que era su gracia funcionando sobre este pueblo, porque la misericordia se movía a este pueblo que no era merecedor de que Dios se moviera por la desobediencia, la infidelidad de este pueblo. Y si vemos la desobediencia y la infidelidad de este pueblo, pastor, a estudiar este libro, eran 7 apostasías que este pueblo hizo en el transcurso de estos periodos de los jueces. 7 apostasías, porque pecaban, se arrepentían, Dios los libraba, caían de nuevo, pecaban, Dios los escuchaba, lloraban, Dios se arrepentía, venían 7 opresiones, clamaban, Dios les mandaba libertad de Dios y pum, caían de nuevo. Es muy importante ver cómo Dios se movía en ese amor, esa misericordia, como dice el versículo que yo leí. O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Cuando un padre secular aquí en la tierra castiga al hijo porque hizo algo malo, ¿lo hace con propósito de aniquilarlo, de matarlo? No. ¿Va a acabar con él? ¿Cuál es el propósito de castigar al hijo? Es porque está demostrando amor para que él no continúe ese tipo de vida. Pero en el corazón de ese padre lo que hay es dolor. Pregúnteme a mí que los 5 de casa cogieron su piragua, cogieron su agüita. ¿Ah? Más sin embargo, lo más que el dolor que me daba a mí cuando yo tenía que castigar a mis hijos, porque yo no quería hacerlo. Exacto. Dios te bendiga, Yoheili. Amén. Qué bueno que estás ahí también gozándote juntamente a tu familia. Salúdame. Por eso ahí donde usted leyó en Ezequiel 18:23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, dice, no vivirá si se apartase de su camino. Porque Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra, sino que se arrepienta. Dios no quiere la muerte del impío. Hermano, esto es como lo que hacía que Dios Dios cambiara de posición muchas veces era cuando el pueblo se arrepentía porque él amaba a ese pueblo. Sí. Lo que pasa es que el pueblo volvía y caía en lo mismo, en un círculo vicioso. Amén. Pero miren, a Dios no le agrada juzgar al impío, sino que se arrepiente. Él quiere verlo que se arrepienta. Yes. Quien se arrepiente es aceptable ante el Señor. Sin embargo, ¿acaso eso estaría a disposición incluso de Acab, el rey más malo de Israel? Si Acab se arrepentía, ¿Dios lo perdonaba? Dios lo perdonaba. ¿Usted cree? Yes. Perdonó a Nínive. Ajá, no, pero pueblo suave, que por ahí vamos. Sí, vamos por allá mismo, sí, vamos por allá mismo. Sí, exacto. Yo sabía que tú me ibas a decir eso, pero vamos a entrar por allá mismo, vamos a entrar. Ahora, para probar que aquel hombre que el rey supuestamente más malo, que hay otro que se llama Manasés, que también se conceptúa como el más malo también, uno de los más malos de Israel. Entonces, vamos a ver qué pasó con este rey tan malo que hizo él. Amén. En 1 Reyes 21, 27 y 29, ¿cómo dice? Dice, y sucedió que cuando Acab oyó esta palabra, rasgó. Le habló el profeta Isaías. Sí. Dice, sucedió cuando Acab oyó esta palabra, rasgó su vestido y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. ¿Okay? En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Usted está viendo, hermano, el rey más malo de Israel. Porque este rey turbó al pueblo, lo hizo adorar dioses ajenos juntamente con aquella hija del diablo, Jezabel. Mas sin embargo, miren, ¿cuáles fueron las palabras que él oyó? Dice que vino palabra de Jehová a Elías, en el verso 17, ahí mismo, en 1 Reyes 21, 27, 29. Tenga la Biblia abierta para que usted sepa de dónde estamos hablando. 1 Reyes, capítulo 21, verso
17 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Claro, vamos a ver lo que ustedes vean lo que dice aquí. Y acá dijo Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la rebelión con que me provocaste a ira, con que has hecho pecar a Israel. Y también habló también de su mujer. Y por ahí sigue trayéndole la palabra del juicio. En el 27 dice entonces, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en silicio. ¿Eso es señal de qué, hermano? De humillación. De humillación. El hombre se arrepiente de lo que él hizo. Y anduvo humillado. Desafortunadamente, lo que Dios profetizó se cumplió más adelante. Pero en este momento, miren cómo, amén. Entonces vino palabra otra vez de Jehová a Elías Tisbita, hermano. Y esto es un hombre que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová todo el tiempo. Mas sin embargo, al ver Jehová este tipo de actitud, dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aún así, hermano, cuando vemos a un hombre como Acab, las barbaridades que él cometió contra el pueblo de Israel, ahora el hombre se humilla, rasga sus vestidos, se pone ceniza, se va en ayuno, Dios lo perdona. Y el juicio de Dios estaba sobre la casa de Acab. Sin embargo, su arrepentimiento y el hecho de que se humilló ante el Señor fueron suficientes para posponer el juicio por la gran maldad que él y su familia habían hecho. Ok, claro está. Como ellos siguieron en su desenfreno, en su pecado, y lo vemos en 1 Reyes 22 y 2 Reyes 3, del 1 al 2, la decisión del Señor que Elías anunció, sin duda se llevó a cabo en los días de Joram, que era el hijo de Acab. Y ahí, en ese capítulo 22, 9, versículos 9 y 10, ahí está. Si leemos Primera de Reyes, capítulo 22, lea los versículos 9 y 10, Manuel Licel. Segunda de Reyes, capítulo 3, 1 y 2. No, versículo Segunda de Reyes 3. 1 y 2. Si lea el 1 y 2 y después lee el 9 y el 10. Ok, entonces dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat. No, estamos en segunda Reyes, sí, correcto, sí, continúa. Y reinó 12 años, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Y usted dijo el 9 y el 10, pastor. No, déjalo hasta ahí porque entonces vamos a dejarlo ahí. Lo que quiero decirle es que estamos hablando de lo que es arrepentimiento y vemos que Acab, aun cuando era un hombre tan malo e hizo lo malo ante los ojos de Dios, Acab se humilló. Y yo le pruebo por la palabra que Acab se humilló. Porque si, ¿qué dice aquí? Sí. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por eso Jehová dijo que no iba a traer el mal sobre pero nosotros. vio Dios, verdaderamente, sí. Dios vio en ese corazón tan malo un arrepentimiento, ¿sí o no? Sí, lo vio. Quiere decir, hermano, que el hombre más malo sobre la tierra, amigo que me estás escuchando,
o tú, hermano, que te apartaste, posiblemente tú has dicho, es que Dios a mí no me perdona, porque yo he hecho tantas cosas. No, Dios sí te perdona. Yes. Si tú te humillas, por supuesto, si tú reconoces tu pecado delante del Señor, la Biblia, amén, dice que tú alcanzarás misericordia, porque la Biblia dice que el que, amén, se aparta del pecado alcanzará misericordia. Pero si continuamos en lo mismo, no. Y este rey hizo barbaridades, hizo cosas demasiado, bueno, tan bárbaro fue la cosa que dice la palabra que se vendió a hacer el mal. Se entregó de todo, amén, aquellos ritos de aquellos dioses a hacer el mal. Mas sin embargo ahora se humilla y Dios le dice al profeta, vete y dile que por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Aunque siguió después en la misma ruta, pero en ese momento, al tener este acto de arrepentimiento, Dios está pasando por encima del juicio a él. Sino que en el tiempo de su hijo es que entonces va a llegar lo que ya Dios había dicho que iba a pasar. Lo que iba a pasar, yes. Pero vemos, lo que yo quiero hacer énfasis es, y yo quiero que me entiendan, yo espero que los hermanos me entiendan y sepan lo que yo estoy hablando. No podemos darle cabida a la carne ni al diablo para pecar y pecar y pecar y pecar y pecar, y un día me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. Eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy trayendo ejemplos aquí de personas que aún cuando actuaron de la forma como este rey, ellos mostraron un arrepentimiento y Dios perdonó. Porque Dios, amén, está dispuesto a perdonar, amén, nuestros pecados cuando nosotros venimos humillados delante de su presencia. Amén. Ese es acá. Pero el número 2, ¿cómo dice hermano Eliezer? Con el corazón de Dios con respecto a otro rey que también fue malísimo y fue Manasés. ¿Cómo dice ahí ese número 2? Lea el número 2. Dice, Acab no fue el único rey de Israel que hizo lo malo. De hecho, hubo muchos otros que se portaron como él. Sí. Dice, uno de ellos, rey de Judá, que esta vez fue Manasés, el hijo de Ezequías, quien desafortunadamente no es conocido por las mismas razones que su padre. ¿Okay? Y eso lo vemos en resumen reinado dado en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 2 y 9. ¿Y cómo dice ahí esos versículos? Segunda de Crónicas 33, 2 dice, pero, Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y el 9 dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Aquí ahora aparece Manasés, ¿el hijo de quién? ¿El hijo de quién era Manasés? De Acab. No. De Ezequías, perdón. El hijo de Ezequías. Uno de los reyes, mejores reyes que tuvo Israel, mas sin embargo, él fue todo lo contrario. Está catalogado como otro de los peores reyes que tuvo, amén, Judá. Hizo extraviarse a Judá. O sea, Acab en el norte y Judá y Manasés en el sur. Entonces, dice aquí que Manasés era contraparte de Acab en Judá. Ambos sobrepasaron la maldad de las naciones que habitaron su tierra. La maldad de Manasés y el pueblo fue confrontada por el Señor, pero sin resultado, no se arrepentían. Y los versículos 10 y 11 de 2 de Crónicas 33. Amén. ¿Cómo dice, Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El Señor trató de corregir al rey y al pueblo. Buscó la forma de cómo, amén, ellos se arrepintieran. Mas sin embargo, siguieron haciendo lo malo ante la presencia de Dios. Sin embargo, sin arrepentimiento era inevitable. Afortunadamente, así como conoció de los israelitas en Jueces 10, la aflicción resultada era también
un punto de decisión para Manasés, quien ahora había comenzado a buscar al Señor. Miren, ¿qué pasó? Cuando él fue llevado preso, cautivo él mismo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Manasés? Se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó, lo restauró. Le hace ahí en 2 Crónicas 33, 2 y 13. 2 y 13. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue entendido. Fue atendido. Perdón. Pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Oh, gloria sea el Señor. Miren, hermanos, el corazón de Dios hacia el hombre, aun cuando el hombre es tan malo, Dios ahora está permitiendo unas cosas que, como se ha dicho, nosotros nunca la habíamos visto, por lo menos yo en mi tiempo. Usted habló de su tiempo, aún ni en el mío. Ni el suyo. En el mío. Yo he oído hablar de la peste bubónica. He oído hablar de la fiebre amarilla. Sí. Aquellos que le dio allá en Vietnam a muchos soldados que morían, y eso es una cosa horrible. Pero vivirla, estar expuesto dentro de lo que es una condición como la que estamos viviendo, nunca en mi vida. Y hay muchos que están diciendo que esto es completamente diferente, porque el problema de esta enfermedad no es que esté ahí atacando, es que nadie sabe quién lo tiene. Es que nosotros mismos estamos aquí ahora hablando y enseñando, y nosotros mismos no sabemos si Dios nos guarde. Yo estoy creyendo que Dios nos está guardando, pero nadie tiene la certeza hasta que no se hace un examen de que está, amén, cargando con este virus. Pero, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer en medio de esta situación ahora? ¿Qué hace la iglesia ahora? ¿Dónde se encuentra la iglesia ahora, hermano Lecey? ¿Dónde se encuentra la La iglesia? iglesia, ¿dónde está la iglesia del Señor aquí ahora en Estados Unidos? Y en Puerto Rico y vamos a decir, en el mundo entero. ¿Dónde está la iglesia? Actualmente, ¿dónde estamos? La iglesia. En sus hogares. En la casa. En la casa. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Usted cree que esto no tiene una razón? ¿Usted no cree que esto tiene que ver, amén, Dios tratando de llamar a su pueblo para que se vuelva a Él? Y usted me dirá, pero pastor, es que hay mucho pueblo de Dios que está alejado de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que está sirviéndole a dioses ajenos. Yes. Yeah. Oh, mi alma adora a Dios. Hay mucho pueblo de Dios que se ha olvidado de lo que es la búsqueda de Jehová. Hay mucho pueblo de Dios que se ha alejado de los mandamientos santos, de la palabra de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que ha introducido dioses ajenos a su vida. Entonces Dios tiene que, de alguna manera u otra, Dios tiene que tocar, amén, a la humanidad y dejarle de decir, ustedes no andan bien. Nos hemos extraviado, pastor. Eso es lo que... Por eso es que la Biblia nos manda a que nos volvamos a Jehová. A que nos volvamos a Jehová. Que reconozcamos que nosotros hemos fallado. Y que nos volvamos a Jehová. Que vayamos otra vez como hacíamos quizá en algún tiempo, en alguna ocasión. De cabeza en el altar, hermano. Los altares antes se llenaban. Los altares, amén, veían a mucha gente derramar lágrimas. Alabacamansa, aleluya. Los altares veían a mucha gente diciéndole, Señor, he pecado contra ti. Ten misericordia, ayúdame, dame la fuerza. Pero hoy día esto, amén, se ha desaparecido en la iglesia del Señor. Y yo no sé si este mensaje es diferente al que otros predican, pero esta es la realidad. Esta es la palabra de Dios. Cuando yo estoy hablando de arrepentimiento, es porque el Señor me inquietó hablar de este tema, porque nosotros tenemos que volvernos a Jehová. Oh, gloria a Dios. Tenemos que entender, como dice el salmista, venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Es tiempo de que la iglesia entienda, es tiempo, me estoy refiriendo a la iglesia,
Hay mucha gente, hay mucho pueblo que no oye aún así. Mas sin embargo, como dije el domingo en el mensaje, hay muchos gobernantes que ya han dicho, hemos perdido la batalla. Esto se nos fue de la mano. Solamente ahora Dios puede obrar. ¿Qué usted cree de eso, hermano Eliseo? Están reconociendo a Dios, es que el único que puede meter la mano de misericordia y detenerlo, porque, pastor, eso es lo que es para mí, en mi sentir, es el único que puede detener, porque para mí, como usted dice, pastor, esto no está sucediendo por caso, esto no es casualidad, pastor, esto es porque Dios lo está permitiendo con un propósito. Tiene que ser un propósito. Dios tiene un propósito, porque de otra manera, ¿qué hacemos nosotros? Amén, metidos en las casas. Esto es lo que nos debe llamar, pastor, es un llamado a la conciencia, es un llamado a reflexionar, es un llamado al pueblo de Dios, como le escribió a la iglesia de Éfeso. Tú te has olvidado de tu primer amor. Ajá. Yo conozco tus obras, yo conozco pero tú te has olvidado de tu primer amor. Esa fue la reprensión que tuvo Jehová contra esa iglesia. Léame, ya que usted mencionó ese pasaje, léamelo en Apocalipsis. Ahí cuando Dios envía estos mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Capítulo 2, a partir del Amén. capítulo 2. Ahí también hay una amonestación muy seria que Dios le da a esa iglesia. Y no solamente le dijo que había dejado su primer amor. Amén. Saludamos también a tu hermana Heréndira Romero desde Staten Island. Dios te bendiga, sierva. Gracias. Amén por su sintonía. Entonces, en ese capítulo, vamos a verlo Capítulo aquí. 2, versículo 1, pastor. Sí. Al ángel de Éfeso. Ok. Al ángel de la iglesia de Éfeso. Sí, pero queremos... Déjame ver dónde... Ajá. Versículo 2. Sí. ¿Cómo dice el versículo 2? Y conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los han hallado mentirosos. Sí. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Ve un encomio ahí. O sea, Ajá. el Señor le está dando un encomio, una alabanza a esta iglesia. Pero ahora, ¿cómo le dice? Pero dice el 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora miren, aquí está el versículo clave de este pasaje. ¿Cómo dice el versículo 5? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. ¿Qué clase de amonestación? Recuerda por tanto de dónde has caído, iglesia. Aleluya. Amen. Hay que recordar de dónde es que nosotros hemos caído, iglesia. Sí, Dios nos está dando una palabra. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jehová. Diciéndonos que hemos hecho mucho trabajo y que hemos hecho muchas obras, pero ahora de dónde nosotros hemos caído, que en dónde le hemos fallado a Dios. Y Él nos está diciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Se acuerdan o escuchamos muchas personas? No, cuando yo me convertí yo hacía esto, hacía esto, hacía esto, hacía esto, hacía esto, hacía esto. ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Y ahora qué? ¿Cómo te estás moviendo en Dios? Aleluya, aleluya, es tiempo. Dios nos está diciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. Voy a desaparecer la iglesia. Hermano, la iglesia del Señor, nosotros sabemos que la Biblia lo que nos manda es ¿a qué? A congregarnos. Y no es en la casa, porque en la casa no podemos congregarnos. Ahora estamos congregados en familias, pero no podemos congregarnos ni aún con otros hermanos. Usted no se fija, usted no se ha puesto a pensar que no podemos recibir ni a otros hermanos en la casa para tener esa cosa. No se puede, porque conforme a la ley no se puede, lo que han puesto las autoridades.
la iglesia, todos estamos anhelando regresar al templo, ¿verdad que sí? Todos queremos regresar a esa unidad, todos queremos regresar. Entonces el Señor nos dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios nos está llamando. Ahora yo pregunto, este hombre acá, este hombre se humilló y Dios lo que hizo fue que retuvo el castigo en su tiempo y lo envió en el tiempo de su hijo. Pero, o sea, en otras palabras, se arrepintió por un tiempo. Viene el profeta y le habla, le dice que el juicio no viene en su tiempo. Pero ¿qué pasa? Sigue haciendo lo mismo. Ahora yo pregunto. Ahora mismo está todo el mundo clamando, Señor, mete tu mano, Señor, obra, Señor, quita esto, Señor, llévate esto. Esto es una plaga, Señor, por aquí. Aleluya, gloria. Señor, esto. Pero si Dios mete su mano y detiene esta plaga, ¿qué hacemos nosotros? ¿Volveremos a ese primer amor o volveremos a nuestras andanzas? A seguir sirviéndole a Dios a nuestra manera, buscando a Dios como a nosotros nos parece. Oh, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que yo también estoy pensando. ¿Volveremos nosotros a ese primer amor? ¿Volveremos nosotros a reconocer, aleluya, que Dios es Rey sobre nuestras vidas? ¿O estaremos orando para seguir otra vez en las mismas andanzas que tenemos? Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Dios quiere que la iglesia vuelva a ese primer amor. Que ese asunto de estar arrastrando los pies para llegar al templo, ese asunto de estar en viaje buscando, amén, gloria a Dios, aleluya, excusa para llegar. Dios lo que está haciendo es llamándonos a un arrepentimiento. Dios avanza aquí a la mansoa. Dios lo que está buscando es, aleluya, que la iglesia se vuelva a Él, se torne a Él y entienda de dónde ha caído, dónde le ha fallado a Dios. Y aquí dice, a lo último dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿qué? Del paraíso de Dios. ¿A dónde que usted quiere llegar, hermano Eliseo? Yo quiero llegar al paraíso. ¿Usted, hermano David, quiere llegar allá arriba? Paraíso de Dios. Si yo no quisiera llegar al paraíso, y no al paraíso donde nací, porque aquello allí ya ahora cambió muchísimo. Yo quiero llegar al paraíso que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Pero ese es un buen punto, pastor. ¿Por qué tenemos que esperar que llegue la aflicción? ¿Por qué tiene que llegar la angustia para que nosotros nos volvamos al Señor? Eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que su ira se encienda o que llegue un momento de aflicción, de prueba, de angustia, de dolor, para que entonces nuestro corazón se pueda tornar hacia Dios. Dios no quiere traer, como usted dice, con cuerdas. Con cuerdas de amor, no, con cuerdas fuertes, no quiere traer con cuerdas de amor. Pero, hermano Eliezer, lo que estamos estudiando ahora mismo aquí en cuanto al pueblo de Israel. ¿Ya ves? ¿Qué pasaba cuando el pueblo se le daba la espalda a Dios? Dios le enviaba una aflicción. ¿Verdad? Le enviaba a algún opresor para que los castigara. Se humillaban, volvía a Dios otra vez y los libertaba. Volvían otra vez a lo mismo y otra vez Dios se apartaba, le enviaba un opresor. Volvían y se humillaban y el pueblo de Israel lo que tenía ya era prácticamente casi un juego en este asunto. Pero aún yo me pongo a pensar de mucha gente que se han apartado del Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a mi querida hermana Emilia Crespo, desde allá, desde Palestina, en Paraíso. Dios te bendiga, Emilia. Qué bueno que estás ahí conectada. Benigno. Amén. Rodríguez, Dios te bendiga, varón. Compañero de trabajo por mucho tiempo. Gloria sea al Señor. Verónica, te está gozando. Qué bueno. Amén. A Dios sea la gloria. Gloria sea al Señor. Dios lo que está buscando, y yo quiero decirle a través de lo que estoy hablando aquí, yo sé que posiblemente, yo no sé si soy el único o no soy el único, no estoy tratando de hacer esto, estoy haciendo esto porque el Espíritu Santo me está dando esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Pero yo estoy atento a todo lo que está pasando y estoy clamando a Dios que tenga misericordia, misericordia, que no sigan muriendo tantas vidas, que muchos están descendiendo al Seol o al sepulcro sin salvación. Estoy clamando a Dios que tenga misericordia. Amén. Pero
estoy recibiendo la palabra de Dios donde me dice que Dios está llamando al pueblo a arrepentimiento. Dios está llamando al pueblo para que, amén, sienta dolor por su pecado y que se torne a Jehová. Porque Él, amén, está con los brazos abiertos, como estaba aquel padre todos los días, esperando que su hijo regresara. Cuando su hijo regresó, él no se puso a hablarle ni de lo que había gastado, ni qué había hecho malo. Él lo abrazó. Él dijo, eres mi hijo amado, que te habías perdido, pero te he recuperado. Te habías muerto, ahora estás vivo. Le quitó, oh, la masaya aquí, aleluya. Le mandó a quitar aquellas vestiduras y le puso vestiduras nuevas, calzado nuevo, anillo en su mano. Y vamos a celebrar. Eso es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que el pueblo entienda, amén, en dónde le ha fallado a Dios y pedirle, amén, que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a seguir adelante, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que esté en nosotros siempre la paz. Arrepentimiento es el tema que hemos desglosado en esta noche, en esta primera parte. Ya estaremos con la ayuda del Señor, si así lo permite, finalizando este estudio el próximo viernes. Amén, hermano Eliezer. Si Dios lo permite. ¿Alguna otra palabra que usted tenga para nuestros queridos hermanos? No, Aleluya. Estamos al día. Amén. Gloria sea al Señor. Estamos Dios al día. bendiga a cada uno de los hermanos. Si usted necesita la oración por alguna petición, por favor, escríbanos ahora mismo. Póngalo ahí. Dígame, pastor, oren por esta petición. Pastor, oren por esto. Queremos hacer una oración ahora al finalizar esta programación por el día de hoy. Queremos orar por esa petición. Si tienes alguna petición, si tienes algún enfermo en tu casa, si tienes alguna petición, cualquiera sea la que sea, Dios está ahí para responder a esa oración. Por lo tanto, vamos a darle gracias al Señor por estas bendiciones. La hermana Lidia Valdés pide oración, amén, gloria a Dios, por su familia, sus hermanos. Vamos a orar, gloria sea al Señor. Pedimos, aleluya, que Dios sea el que ponga su mano y que obre en todo. Si tienes una petición, por favor, escríbela antes que comencemos a orar. Queremos orar por esa petición, queremos que Dios, amén, responda a tu oración, porque Dios ha prometido responder a nuestra oración. Vamos entonces a finalizar en esta noche. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que han estado, amén, conectados con nosotros, y aquellos que no han podido, le oramos por ellos para que también Dios les bendiga rica y abundantemente. Por lo tanto, muchas gracias. Amén. Hermano Pedro Vega tiene una petición. Oramos por esa petición, hermano Pedro. Dios está atento a su oración y a la nuestra también. Nuestro hermano Eliezer va a hacer esta oración para finalizar y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Amén. Por su presencia. Verónica pide oración por sus hijos. Amén. Señor, rompe las cadenas, salva a los hijos de Verónica. Amén. Nuestra hermana Virginia Sánchez pide oración, aleluya, por su familia. Una petición también especial. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano Eliezer, y presentamos todas estas peticiones. Oh Padre, te honramos, te glorificamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has concedido, Dios mío, en este momento hermoso de traer este estudio, Dios mío, a tu pueblo, esperando que esta palabra, Señor mío, sea eficaz a nuestras vidas, Señor, que bendiga nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tema, Dios mío, esperando que este tema, Dios mío, este estudio traiga, Señor, arrepentimiento genuino en el corazón y que podamos siempre reconocer nuestras condiciones ante tu presencia, Señor. Te presentamos cada petición que ha sido mencionada, sabiendo, Dios mío, que tú contestas a tu debido tiempo, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Te damos gracias
por este momento, esperando que tú nos sigas bendiciendo, Dios mío, en lo que hemos de hacer, Dios mío, en este resto de esta semana, y que sea de bendición a cada vida que nos escucha. Señor, te damos gracias por todas estas cosas, te las pedimos siempre en el nombre de Jesús, Dios amado. Amén y amén. Amén. Recuerden, hermanos de Alfa y Omega, que seguiremos conectados en todos los cultos regulares. Ya el próximo jueves tendremos a nuestro hermano el pastor José García y su esposa Luz García. Estarán transmitiendo desde su hogar la programación de nuestra congregación el jueves, y luego el viernes regresaremos el hermano Eliezer una vez más aquí para traerles el final de este estudio. El domingo tendremos la escuela dominical a las 10:30. Nuestro hermano maestro Reinaldo Álvarez y nuestro hermano maestro Eliezer Oriol estarán a cargo de esta clase. Y luego tendremos en la tarde a nuestro asistente pastor David Feliciano en la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches y un abrazo desde aquí. Amén. Ya que no puedo abrazarte personalmente, con todo mi corazón te digo, Dios te bendiga, te amamos en el amor de Cristo. Buenas noches.